Alejandro Cuevas, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Agustín, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de una lesión que además, bueno, precisamente al futbolista en cuestión, hablamos de Junior Firpo, lateral del Betis, precisamente iba a ser sometido hoy, Alejandro, a una serie de pruebas para determinar el grado de la rotura y un poco, pues, establecer los plazos de recuperación. Recordemos que Junior se lesionó a mediados de diciembre, que estuvo hasta un mes y pico parado, como consecuencia de una rotura en el recto anterior de su pierna derecha, y el otro día en Francia, en el partido frente al Rennes, volvió a recaer de la misma lesión, recto anterior, pierna derecha. Lo que hemos comentado tantas veces, rotura y la posibilidad de recaída, Alejandro. Pues efectivamente en este caso las estadísticas juegan en contra de Junior. Hablamos antes de nada del recto anterior del cuádriceps, es un músculo que tapiza la cara delantera del muslo y participa en uno de los 4 músculos que forman el cuádriceps, que son principalmente extensores de rodilla, aunque no solamente cumplen dicha función. Y bueno, lo hemos comentado también en alguna otra intervención en el pasado. El principal problema que tenemos en las roturas musculares es que hay un relativamente alto porcentaje de recidiva, de vuelta a dicha rotura, sobre todo en el primer mes del return to play, de la vuelta al juego. Ajá. Es decir, en otras palabras, en torno a un 40-60% de los casos, incluso, dependiendo del tipo de músculo y del tipo de rotura, en el primer mes de volver a jugar al deporte, a la práctica deportiva, el músculo puede volver a romperse una vez se ha lesionado anteriormente. Una vez que pase un mes, el tipo en cuestión ya podría estar más tranquilo. Según las estadísticas, sí. A ver, entiéndeme. Ya. La rotura le puede ocurrir a Junior, nos puede ocurrir a ti, a mí y a cualquiera. Hemos visto además, perdón Alejandro, cómo efectivamente Navas Junior, como algunos futbolistas de ambos equipos han sufrido roturas, lesiones que efectivamente lo que tú estás hablando, repetitivas, poco después de que se hayan recuperado. Lo hemos visto en varios casos y a Junior la ha vuelto a pasar. Claro, y recuerda que esto es importante además destacarlo, que no es culpa directa ni de los preparadores físicos, ni de los fisioterapeutas, ni los médicos, ni nadie del servicio médico, servicio técnico del club, sino que este tipo de lesiones, este tipo de roturas, simplemente cursan así. La evolución o la historia natural de su evolución puede implicar una rotura. Claro, es muy fácil, al hilo de lo que tú comentas, es muy fácil. Escuchas a la gente, cuando ha vuelto a recaer Junior, lo que le ha vuelto a pasar. Hay que ver los médicos del Betis qué estarán o qué habrán hecho. Pues miren ustedes, y precisamente ayer alguien desde el club, muy cercano al jugador, me decía ayer, al terminar el partido, que a Junior se le había aguantado hasta el último extremo para que estuviese perfecto para reaparecer. Claro. Ha estado un mes y pico sin jugar. O sea que no es cuestión de haberse precipitado, ni mucho menos en este caso. A ver, en estos casos lo importante es la biología o la fisiología de la lesión. Eso sí hay que respetarlo sí o sí, me explico. Una rotura muscular no puede resolverse en 2 días. Al igual que un embarazo, el proceso del embarazo no se puede dar en 3 meses. Claro. La biología, la fisiología propia de una lesión o de un proceso como el embarazo implica cierto tiempo. Pero dentro de eso, igual que tenemos niños que al nacer son más guapos y niños que son más feos, entiéndeme, sí. Después de sus 9 meses, pues tenemos pacientes que después, o deportistas, que después del periodo propio de una lesión muscular de la cual ya se han recuperado, pues pueden volver a tener una solución u otra, o un problema u otro. Porque la calidad muscular de cada persona es distinta, lógicamente. Y ya no solamente eso, siendo sincero, el problema es que todavía, o por lo menos con los datos que yo manejo, que no suelen estar muy desactualizados, al contrario, no se sabe exactamente el por qué ocurre, y de hecho por eso mismo no se pueden prevenir del todo. Claro. Si se supiese qué factor es el que se tiene que prevenir para intentar evitar estas roturas de nuevo, pues controlando ese factor ya no había problema. La situación real es que no se conocen exactamente los motivos y al fin y al cabo no terminan de ocurrir ese tipo de lesiones. Y al ser la segunda y en el mismo sitio, ¿Sí? Claro, algunos se pregunta, ¿hay que llevar un tratamiento más especial todavía o la recuperación básicamente el principal tratamiento que hay que tener en cuenta es si es literalmente en el mismo sitio o no, y por otro lado, si la cicatriz que se queda de la rotura inicial tiene un buen estado o no, pero que es algo que realmente ya tendrían en cuenta incluso antes de darle el alta. Cuando tenemos una rotura, son muchos los componentes que hay que trabajar. Entre otros, nos tenemos que asegurar que la cicatriz que se queda, el tejido que se ha ido formando y que ha ido cicatrizando, tenga buenas características y buenas propiedades y que se adapte a lo que va a ser la actividad deportiva del futbolista en este caso.
Si eso se ha cumplido, no debe haber especialmente problemas en un futuro, pese a que existe una re-rotura, una nueva rotura. Aún así, también es interesante comprobar el estado del nervio que controla esa zona. Digamos que los nervios se van distribuyendo por determinadas zonas a través de los músculos, los van atravesando, van rompiendo tabiques y pasan los nervios a través de los mismos entre un músculo y otro, y hay veces que la rotura puede producirse cerca de un nervio. Puede ser en una primera rotura, puede ser una nueva rotura en un futuro. Y en esos casos sí es interesante controlar la sensibilidad de ese nervio y la capacidad de enviar información de ese nervio al tejido muscular. ¿De acuerdo? Claro. Pero no tiene por qué ocurrir con más probabilidad en una nueva rotura que en una primera. Pues perfectamente explicado, pero es curioso el dato. Decías entre el 40 y el 60% vuelven a recaer en el primer mes a la hora de volver. Eso es, del return to play, ¿vale? No en el primer mes de la rotura, sino una vez ya te has recuperado, en el primer mes, una vez ya estás jugando de nuevo. Y doy esa horquilla porque realmente, por ejemplo, los isquiotibiales son de los músculos que más suelen volver a lesionarse. Sí. Cada grupo muscular tiene un porcentaje diferente y como toda la estadística del mundo, obviamente no vas a valorar a cada deportista o a cada persona que haya tenido una rotura. No es lo mismo, entiéndeme, una raza u otra, no es lo mismo una edad u otra, no es lo mismo un deporte u otro. Claro. Por eso, al final, dando una horquilla siempre quedamos más cercanos a la verdad. Pues muchas gracias, como siempre, por estar este ratito y explicarnos, conocer un poco más, ¿no?, de todo este asunto que siempre creo que es interesante, ¿no?, meternos en el tema no solo de las lesiones, sino profundizar un poquito más. Gracias, Alejandro. Hasta el próximo lunes. Nada, ustedes siempre. Un abrazo, Agustín.